Señor le prometió al ser humano, viviría 120 años. La última vez que Dios acortó el tiempo de la edad humana fueron 120 años. Y hay personas que viven bastante, ¿verdad? Más de 100 años. Bueno, si una persona viviera todo lo que Dios quiere que viva, o todo lo que Dios prometió, son 120 años. Pero esos 120 años aún así, hermanos, comparados con la eternidad, no son nada. Y yo les he puesto antes el ejemplo de que es como ocuparse todo el tiempo en esta vida, es como estar en la OCC, esperando que salga el camión. Y me faltan 3 horas para que salga el camión y estoy ahí sentado. Y mientras sale, pues aprovecho y voy y compro un recliner y compro una pantalla y compro, no sé, una máquina para hacer café y compro tantas cosas para esperar esas 3 horas. ¿Tendría sentido? No, pero eso es lo que hacemos muchas veces. Pasamos toda nuestra vida ocupados solamente en las cosas de la tierra, sin entender que nuestro destino no es lo que tenemos ahorita. No vivimos solo para ahorita. Un día vamos a partir de esta tierra y vamos a estar en algún lugar. Esta lección. La eternidad en algún lugar, con el Señor o lejos del Señor. Pero todas las personas van a seguir viviendo después de dejar este estuche. Alguna vez me tocó estar cuando un hermano falleció, en el momento justo donde él se fue, y sabe, literalmente el cuerpo se vuelve como un estuche. Pierde todo el brillo, los ojos. No sé si les ha tocado a ustedes, pero es impresionante, impresionante. Porque aunque no puedes ver nada, sabes que algo salió por la forma en que se ve después el cuerpo sin el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerda? Dice el apóstol Pablo que nos guardemos irreprensibles, ¿verdad? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, la realidad es que hay un sentido de eternidad en las personas. ¿Por qué queremos dejar siempre un legado los seres humanos? ¿Verdad? Queremos que algo quede para después de que nos vayamos. ¿Sí? Hay un sentido de eternidad en nosotros. Hermanos, no dejamos de existir cuando morimos. Cambiamos la dimensión en la que vivimos. La palabra de Dios eso enseña. No dejamos de existir. Somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo y tiene un alma. Nuestra alma tiene nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. El cuerpo es el que todos tenemos y llevamos por todos lados, es un vehículo. Pero ¿sabe? La parte real de nosotros es que somos un espíritu. Dios creó cuerpos humanos para que espíritus humanos habitaran sobre la tierra. Y esto tiene más implicaciones que vamos a ir viendo. ¿Sabe? Por eso Satanás no podía tomar nada más y quitarle así a Adán y a Eva los derechos sobre la tierra. Porque él no es un ser humano, él no tenía derecho, no podía arrebatarlo a la fuerza, tenía que engañar para recibirlo. Entonces, es equivocado, hermanos, el pensar que una persona deja de existir cuando muere. Es algo totalmente equivocado. Hay eternidad, dice Eclesiastés 3:11, hay eternidad, Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Ahora, 3:11. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Pues depende. ¿De qué depende? Muchas personas creen que depende de cómo te portaste. Los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno. Otras personas creen que Dios tiene como una balanza gigante, ¿no? Y entonces pesa tus obras. Si tus obras malas pesan más, pues ya sabes. Si tus obras buenas pesan más, pues tienes entrada, ¿verdad? Hermano, esos son cuentos. Nada de eso es cierto. Un ejemplo muy básico de esto es el ladrón en la cruz
que estaba junto a Jesucristo. La Biblia dice que 2 ladrones fueron crucificados, uno a cada lado de él, ¿se acuerda? Y sin embargo, para que una persona fuera crucificada, necesitaba haber cometido terribles delitos. Al menos ser asesinos, ser blasfemos, ser cosas terribles. Y ahí estaban esos 2. Y de hecho, ¿se acuerda que uno de ellos le dice a Jesús, está diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros? Y el otro dice: a ver, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero él no hizo nada. O sea, él admitió su culpa y su responsabilidad, y que por eso estaba donde tenía que estar, en la cruz. Pero le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Recuerda? ¿Y qué le dijo el Señor? Oh, lo siento, hermano, mira, la balanza está muy pesada de un lado. Llegaste tarde. ¿Así le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te vas conmigo, no te preocupes. Dígame, ¿qué hizo esa persona? ¿Se ganó su salvación? ¿Tuvo tiempo ni de bautizarse tuvo tiempo? Ni de nada. Ni de tener compañerismo con los hermanos, de nada. Pero no es entonces nuestras obras, no son nuestras acciones, nuestro conocimiento. No, es que yo me tengo que ir al cielo. ¿Tú no sabes quién es mi familia? Hermano, en el cielo hay una sola familia, la familia de Dios. No, es que mi papá, tú no sabes quién fue mi papá. Tu papá. ¿Sabe que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos? Nunca aparece en la Biblia el concepto de nietos de Dios, pero sí de hijos, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no depende de qué tipo de obras hicimos, depende de algo más. Ahora, sabemos que es de nuestra fe. Siguiente, por favor, lámina. Necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos. Jesucristo dijo que Él no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es Juan 3:17, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ¿de qué necesito ser salvo? Esta es una buena pregunta que a alguien le va a hacer en algún momento. Si usted le habla de la salvación, si usted le habla de su necesidad de ser salvo, alguien puede decir: mira, está bien para ti porque tú fuiste, todos sabemos cómo fuiste, pero yo he sido más tranquilo. Yo soy una persona decente. Yo estoy bien, gracias. Yo no necesito la religión. No necesito una muleta para caminar en la vida, yo estoy bien. Bueno, la realidad de la palabra de Dios nos muestra que no. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Mire, Efesios capítulo 2. Versículo, voy a leer desde el 1 hasta el 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire el versículo 3 especialmente. Entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes, hermanos? Todas las personas, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire esto: y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada persona que nace en esta tierra, nace con una naturaleza que hereda de sus padres. Así en lo natural, así en lo espiritual. En lo natural, ¿cuántos se parecen a su papá o a su mamá? Ya se dio usted cuenta que sí se parece. A ver, levante su mano. ¿Sí? ¿Sí, verdad?
el mismo caminadito, se para igual, o habla igual, o físicamente, ¿verdad? Tenemos rasgos que heredamos de nuestros padres. Pero ¿sabe qué? En lo espiritual también. De nuestros padres nosotros heredamos una naturaleza desconectada de Dios. Así nacemos, así. Y mire, cuando somos chiquitos, cuando están los niños pequeñitos, los niños están en otro tipo de trato con Dios, porque no tienen esa conciencia aún de que están desconectados de Dios. Por eso cuando un niño parte de esta tierra, va directamente a la presencia del Señor. Pero llega un momento donde ya tenemos conciencia y nos damos cuenta. Sabemos inmediatamente, lo que hice está mal, ¿verdad? Los que tenemos más de 2 hijos, o 2 hijos al menos, sabemos, ¿verdad? Cuando uno le empieza a pegar al otro y esconde la mano, se voltea para otro lado. Nunca le enseñamos esas cosas y lo hacen. Y ¿sabes? Si no corregimos, luego lo hacen en la escuela, luego lo hacen en la calle y luego terminan en la cárcel. Y no es exagerado decir, porque la naturaleza del hombre está desconectada de Dios y va, hermanos, a dar evidencia, que es a lo que nosotros llamamos pecado. Esa evidencia de la naturaleza desconectada de Dios se manifiesta. La evidencia es que rompemos los mandamientos de Dios. La Biblia dice que el pecado es la transgresión del mandamiento. Entonces, ¿cómo se demuestra esa naturaleza desconectada de Dios? Porque empiezo a pecar. Los niños empiezan a crecer y empiezan a pecar, ¿sí o no? Y todos pecamos. No hay nadie que no peque. El problema es que a veces estamos creyendo que son nuestros pecados los que nos alejan de Dios. Es al revés. Es nuestra lejanía de Dios la que nos hace pecar. ¿Me estoy explicando? Es el estado de separación con Dios la que nos lleva a pecar. Mire lo que acabamos de leer. Todos hacíamos los deseos de la carne, la voluntad de la carne, de los pensamientos. ¿Pero por qué? Porque por naturaleza éramos hijos de ira. Esa naturaleza traíamos. ¿Estás acá conmigo? Entonces, cuando las personas creen que son muy buena gente, que son muy decentes, que no necesitan la religión, como dicen ellos, ¿verdad? Que no necesitan de Dios en sus vidas. Hermanos, Dios mismo ha dejado, y no es el tema, pero lo voy a mencionar rápido, Dios mismo ha dejado la forma de darse cuenta de esto. ¿Sabe cuál es la forma? La ley de Dios. La Biblia dice que Dios dejó su ley para que nos diéramos cuenta que no le llegamos al requisito mínimo que Él tiene para tener una relación con Él. Y entonces la ley de Dios decía, no matar, nada más los 10 mandamientos, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no vas a hacer ninguna estatua ni te vas a inclinar, ¿se acuerda? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, muy bien, leíto. Y mire, levante la mano el que nunca ha dicho una mentira en su vida. Le damos un premio, hermanos. No hay. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y eso aplica para hombres y para mujeres. No hay nadie que puede decir que está libre de eso tampoco. Un ladrón no necesita ser un ladrón hasta que roba 1,000,000 de pesos. Usted roba 1 peso y usted es un ladrón. No hay nadie que puede decir, no, yo estoy bien. No estás bien. La ley de Dios te prueba que no estás bien. Entonces, yo necesito ser salvo de la consecuencia que trae el salir de este mundo desconectado de Dios. De eso necesito ser salvo. ¿Cuál es la consecuencia? Mire que dice
Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? ¿Sabe cuál es la condenación? Estar apartado, la muerte eterna, estar apartado de Dios para siempre. La palabra muerte en la Biblia tiene el contexto de separación. Cuando hablamos de la muerte eterna, hablamos de la separación eterna de Dios. Entonces, necesitamos ser salvos de la consecuencia que trae el salir de esta tierra en el mismo estado en el que entramos a ella. ¿Me estoy explicando? Eso usted se lo puede agradecer a sus padres, y ellos a sus padres, y ellos a sus padres, y así hasta Adán y Eva, que nos hicieron el favorzote de pecar. Hay algo en el corazón humano, ¿verdad? Que cuando Dios dice no hagas esto, ¿cómo no? Lo hago porque lo hago, ¿verdad? Y eso sucedió exactamente con Adán y con Eva. Entonces, pasó a nosotros el pecado, dice Romanos 5:12, se lo voy a dar en su cuadernillo, Gálatas 5:17. Y todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, y estamos cortos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, usted puede ser una monja si quiere, o volverse un monje ahí en alguna montaña solito. Nadie podría por sus propios medios llegar a conectarse con Dios, nadie, porque Dios es santo y nosotros no. Así en nuestro estado original, ¿sí? Entonces, esa separación que originalmente Adán y Eva escogieron de Dios al tomar del fruto que el Señor les dijo que no hicieran, esa separación ha pasado de generación en generación hasta que llegó a usted. ¿Y qué cree? Usted se la transmite a sus hijos. De esa separación con Dios es que Jesucristo vino a rescatarnos. Amén. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, hay buenas noticias. Dios proveyó la forma de ser salvos, de corregir el rumbo. Y todos sabemos Juan 3:16. ¿Podemos decirlo todos juntos? Juan 3:16 dice 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios mandó a su Hijo a hacer. Mire, Cristo regresó a la tierra, vino a la tierra a darnos vida eterna. ¿Sí? Vida eterna, como dijimos al principio de la clase, no es vivir para siempre, porque todos los seres humanos vamos a vivir para siempre. Pero vida eterna es la capacidad, la posibilidad de conectar otra vez con Dios. Eso dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que no se puede tener vida eterna sin Cristo. Dios envió a Jesucristo para que tengamos vida eterna. ¿Y sabe qué había entre Dios y nosotros? Esa naturaleza de pecado que el hombre había escogido al separarse de Dios, había provocado que toda la humanidad pecara. Todos los pecados del mundo estaban separándonos a nosotros de Dios. Y solo había una forma de corregir eso: alguien tenía que pagar. Dios había dicho que el alma que pecare, esa alma moriría, estaría separada de Él. Y entonces su Hijo vino, Cristo Jesús vino a la tierra, y sobre la cruz Él pagó nuestros pecados. Cuando usted nació, los pecados del mundo, ya el problema ya había sido resuelto. La cuenta ya había sido pagada. Hay personas que creen que, bueno, el Señor pagó mis pecados desde que yo nací hasta que lo conocí. No, mis hermanos.
La palabra de Dios enseña que todos los pecados de todo el mundo ya fueron cubiertos por la sangre de Jesucristo. Todos. Como no me creen algunos, se lo voy a mostrar un pasaje. Mire qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación o el perdón de pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, mire, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo pagó todos los pecados de toda la humanidad con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está conmigo hasta acá? Entonces, ese asunto, ese problema de pecado que había entre el hombre y Dios quedó resuelto en la cruz del Calvario. Por eso, cuando una persona viene a Cristo, no le decimos que le pida perdón a Dios por sus pecados, porque sus pecados ya fueron perdonados. ¿Sí? Sus pecados ya están perdonados. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia que necesitamos hacer? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Hay una sola cosa que necesito hacer. ¿Sabe cuál es? Creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Él es el Salvador del mundo. Dice Romanos 10, 9 y 10, ¿se acuerda? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Entonces es la fe el único medio para ser salvo. La fe en el Señor Jesucristo. Dios se desprendió de lo más valioso que tenía, su Hijo amado. Lo entregó para que muriera en una cruz y cargara con nuestros pecados. Hermanos, esas son las buenas noticias que tenemos que decirle a la gente. Amén. Las buenas noticias son que para acercarse a Dios tú no necesitas hacer cosas. Alguien lo hizo ya, fue el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Creer que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo yo poner mi fe en Cristo? No entiendo qué quiere decir poner mi fe en Cristo. Una forma sencilla de decirlo es esto: recibe, abraza como verdad lo que la palabra de Dios enseña acerca de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Dice Romanos 10:13 que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos aquí hemos invocado el nombre del Señor para ser salvos? Entonces, ¿usted es salvo, sí o no? Somos salvos. Siguiente lámina, por favor. Somos salvos. ¿Sabe cuál es nuestra, con esto vamos cerrando, ¿sabe cuál es nuestra obligación, nuestra responsabilidad entonces? Asegurarnos de ser salvos. Porque ya vimos al principio de la clase, no vamos a vivir toda la vida aquí en la tierra, al menos no en esta condición en la que estamos, pero el ser humano es eterno, dice la palabra de Dios. Va a llegar un momento donde vamos a dejar este cuerpo, algunos antes de tiempo, ¿verdad? Pero cuando dejemos este cuerpo, ya vimos que nuestra eternidad la vamos a pasar con el Señor o lejos del Señor, en un lugar terrible que Dios no creó para las personas, se llama infierno, y Dios no manda a las personas al infierno. De hecho, la Biblia dice que ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles, no para las personas. Pero no hay otro lugar fuera de la presencia de Dios en la eternidad. No va a haber otro lugar donde puedan estar las personas que rechazaron el regalo que Dios envió a través de su Hijo. ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo necesito hacer, hermano? Asegurarme que soy salvo. Pero ya vimos que yo no me puedo asegurar que soy salvo diciendo, sí, pues yo he ido a la iglesia desde chiquitito, así que seguramente soy salvo. Yo hice una oración un día que dijeron, yo levanté la mano, repetí la oración, así que seguramente soy salvo. Hermanos, esas cosas no son garantías de ser salvo. Dice la Biblia, asegúrate
examínese. Mire, no dice examina a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, examínate a ti mismo, a ver si estás en la fe. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en disciplina todo el tiempo y decía, no vaya a ser que habiendo yo sido heraldo de muchos, venga a ser eliminado. Mire, ¿usted diría que el apóstol Pablo fue salvo? Sí, ¿verdad? Ahora sabemos que sí. Pero dése cuenta que mientras él vivía, no es que tenía dudas, pero estaba siempre examinándose y asegurándose si soy salvo. Asegúrese cada uno a ver si es salvo. No es que mi papá me llevaba, ni modo que no me dejen entrar. Pues no va a estar tu papá contigo. No, es que tú no sabes quiénes fueron mis abuelitos. No sabes la familia de la que yo vengo. Eso no importa. Asegúrese cada uno para ver si está en la fe. ¿O no se dan cuenta de que Cristo está en ustedes a menos que fracasen en la prueba? ¿Cómo puedo darme cuenta yo si he puesto verdaderamente mi fe en el Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia dice que los árboles se conocen por su fruto. Así dijo. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 7, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día, dijo el Señor, algunos me van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Mire, no cualquiera anda por ahí haciendo milagros, ¿o sí? No cualquiera anda así echando fuera demonios. Y mire qué dice. Estoy en el capítulo 7, en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta es una forma en la que usted se puede dar cuenta si es o no salvo. ¿La voluntad de quién estás haciendo? Si está uno haciendo la voluntad de Dios, uno puede saber. Pero si uno está haciendo su propia voluntad, si uno está viviendo, haciendo lo que yo quiero, estamos igual que antes, ¿o no? ¿No leímos eso en Efesios 2:3? Hacíamos lo que la carne decía, hacíamos lo que queríamos. Pero dice aquí el Señor Jesús, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ay, sí es cierto, perdón muchachos, pásenle. Así va a ser la respuesta del Señor. No, sí es cierto, su cuenta está bien llena. De verdad que ustedes sí que le echaron ganas. ¿Ah? ¿Así? No, hermanos. El Señor dice que va a contestar, yo a ustedes nunca los conocí. A lo mejor los conocieron los hermanos de la iglesia donde iban. A lo mejor los conoció el pastor donde iban. A lo mejor los conocía mucha gente, pero yo nunca los conocí. ¿Y sabe qué? No es lo mismo conocer a Cristo que Cristo nos conozca a nosotros. Todo mundo puede decir que conoce a Cristo, pero la entrada al cielo está sujeta a que Él nos conozca a nosotros. Si yo llego a la presidencia de la República y digo, vengo a ver al presidente, ¿qué cree que va a decir? Ah, sí, pásele, ¿cómo no? No, hermanos. ¿Traes cita? ¿Tienes cita? ¿Quién te invitó? ¿Tienes una invitación? ¿Tienes un oficio? ¿Cómo sabemos que sí? Pregúntenle, somos amigos, yo lo conozco. Veo todos los días en la mañana su conferencia. Yo podría decir eso y ustedes creen que por eso me van a dejar entrar. No. Y a lo mejor si le preguntan a él por mi insistencia, ¿quién? No, ni lo conozco, no lo dejen entrar. Mire qué dice Jesús. Yo nunca los conocí. Y entonces dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Mire, así me puedo dar cuenta si yo verdaderamente soy salvo. Mis frutos, los frutos en mi vida. ¿Qué tipo de fruto tengo? ¿Hago mi propia voluntad? ¿Hago las mismas cosas que antes, pero también vengo a la iglesia? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces,
es muy importante que dejemos bien claro, siguiente lámina, es muy importante que dejemos bien en claro algunos puntos y con esto concluimos. Número 1, el hombre es un ser eterno. ¿Estamos claros? No se acaba todo aquí en la tierra. Esta es una pequeña parte de nuestra vida. La Biblia enseña que somos seres eternos. Número 2, nacimos separados de Dios por el pecado. Usted no está separado de Dios porque empezó a pecar. Así nació, así nacimos. Cuando somos chiquitos no está todavía la conciencia y no está la evidencia. Pero una vez que usted empieza a crecer, empieza a pecar porque desde allá adentro su naturaleza está desconectada de Dios. Ya lo vimos también en Efesios 2:3. Cristo es el único medio para ser salvo. ¿Sabe? La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Jesucristo, hombre. No existe en la palabra de Dios, no aparece nadie más como mediador entre Dios y los hombres. Mire, si la Biblia nos dijera que podemos ir a alguien más, a la mamá del Señor Jesucristo, a los apóstoles del Señor Jesucristo, a algún personaje notable en la historia cristiana, para pedirle, échame la mano, ¿no? Entonces podríamos ir, pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo hombre. Amén. No hay otra forma. No nos ganamos la entrada al cielo, no nos merecemos la entrada al cielo, la recibimos por fe. Somos salvos únicamente por fe. Y la última cosa, si crees en Jesucristo, ya tienes vida eterna. No tienes que esperar a morir. Ay, bueno, cuando yo muera y entre a la vida eterna, el Señor dijo que una vez que tú conoces a Dios y a su Hijo Jesucristo, tienes vida eterna. Eso es la vida eterna. Así que ¿cuántos tenemos vida eterna aquí en esta mañana? Amén, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a terminar entonces así esta clase. Les decía, para los que se fueron añadiendo, vamos a comenzar a las 9 en punto, con el favor de Dios, cada domingo. Vamos a abrir un canal de YouTube para que lo puedan, si por alguna razón no vienen, puedan seguirlo por ahí, esa clase. Hermanos, queremos ir avanzando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Queremos ir avanzando, queremos ir poquito a poquito. Hay un chiste, un dicho, ¿no? De que cómo se come una vaca o un elefante. Poquito a poquito, mordida a mordida, ¿sí? Entonces vamos a ir haciéndolo cada domingo. Les vamos a entregar un cuadernillo para que cada uno pueda tener sus notas y ahí ir siguiendo la lección. Pero sí queremos ver quiénes están interesados en tomar en serio, ¿verdad?, esta instrucción. Todo el mundo puede venir, no importa la hora que sea, puede llegar y sentarse 10 minutos antes de que acabe, no hay problema. Pero para el siguiente trimestre, vamos a tomar 3 meses para estudiar estos fundamentos. El siguiente trimestre vamos a recibir en el siguiente grupo aquellos que estuvieron fieles en este primer trimestre. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, como son 2 selecciones, lo que vamos a hacer es que vamos a dar oportunidad de que haya 3 faltas máximo. Después de 3 faltas, ya quedaría con una tercera parte del curso sin ver. ¿Sí? Entonces, le vamos a alguien que llegue a 4 faltas, puede seguir viniendo, pero le vamos a pedir que lo vuelva a tomar para ser promovido al siguiente escalón. ¿Ok? ¿Está bien? Y este trimestre vamos a tener las clases aquí. Primeramente Dios, estamos pensando, usted conoce el centro educativo de la iglesia, está aquí a 3 minutos frente a Protección Civil. Tenemos muchos salones ahí. Y primeramente Dios, ya que tengamos 2 grupos, 3 grupos, como ya va a ser insuficiente acá, podemos vernos allá, terminamos 9:45 y venimos para acá en un ratito, estamos aquí. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, ¿alguien puede ayudarme con una hojita por ahí para tomar las bueno, aquí está mi esposa, ¿tienes una hoja? Bueno, mi lapicero. Que se anoten, porfa, anótense.
Si van a venir a las clases, anótese para que podamos tener una relación de esto. ¿Está bien? Permítame orar para terminar. Cierra sus ojos un momentito. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, Señor, y ver en ella lo que tú dices, lo que tú opinas, Señor, de nuestras vidas. Gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesús un día a morir por nosotros y pagar esa deuda que teníamos contigo, Señor, y a traernos vida, Señor, una vida que nos vuelve a conectar contigo a través de Él. Gracias, Señor, porque ahora podemos tener una nueva vida y tener posibilidades diferentes, Señor, y vivir tan diferente a como vivíamos antes. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde durante toda esta semana y podamos regresar y ver estos puntos en tu palabra que hemos estudiado hoy y podamos tomar conciencia y firmeza en nuestra vida, Señor. Lo que queremos es crecer, Señor, echar buenas raíces, buenos fundamentos para que nuestra vida esté basada en ti y en tu palabra, Señor. Te amamos y te doy gracias por todos mis hermanos que se agregaron a la clase, Señor. Guárdalos, bendícelos, mi Dios, y sigue hablando a sus corazones. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos en un ratito más.